Mis hermanos, para el estudio de la doctrina del decreto y las relaciones que tienen que ver mucho con el ser de Dios, yo considero que a veces se cae en dos extremos muy nocivos. Por un lado, estos errores normalmente parten de motivaciones muy erradas que tienen que ver con la razón. Y por un lado, tenemos aquellos que se esfuerzan en un estudio estricto y detallado y que no tienen en cuenta las limitaciones de nuestro entendimiento. Es decir, nos abocamos a conocer sin tener en cuenta a un Dios trascendente que no puede ser conocido de manera plena. Y a veces eso puede frustrar nuestras vidas en el momento en nosotros querer adentrarnos en este tipo de doctrinas. Y por el otro lado, aquellos que voluntariamente deciden ignorar este tipo de conocimiento porque es muy elevado, porque quizás consideran que no va a aportar nada a su vida. Pero es preciso que ese Dios inmanente que se ha revelado en nuestra vida desea que le conozcamos y desea que por medio de ese conocimiento rendirle plena obediencia. Pero entre esos dos extremos siempre existen los términos medios, ¿cierto que sí? La carne, por ejemplo, de la de res, muy deliciosa en un término medio. Pero en lo que concierne al estudio de esta doctrina, la vía para admirar lo que puede ser comprendido de parte de Dios a la luz de la razón, para que nosotros amemos más a Dios en la medida en que conocemos, en la medida de nuestras capacidades de ese entendimiento. Y para la enseñanza de esta mañana pretendo explicar cómo es posible armonizar que Dios en su decreto haya establecido de manera infalible en todo lo creado todas las cosas hacia el fin para un propósito en específico, a la vez que la libertad de la naturaleza de todas las criaturas, es decir, el decreto y la concurrencia. Para ello, empecemos nuevamente a recordar qué es el decreto. Yo creo que esta es una de las doctrinas que nunca está de más recordar. El decreto, entonces, al ser efectuado por un Dios, por nuestro Dios, hereda siempre los mismos misterios que surgen de la comprensión, de tratar de comprender a Dios. Cuando nosotros tratamos de comprender a Dios, nos vamos a encontrar con la barrera de la trascendencia, es decir, no podemos conocer plenamente a Dios, pero de la misma manera, el decreto va a heredar ese tipo de limitaciones. Es decir, se nos va a hacer un poco complicado entender esto de que Dios decreta. Y existen esas limitaciones en nuestro entendimiento que ni el mejor de nosotros, a excepción de Cristo, es capaz de conocer completamente. Dicho esto, vamos a repasar entonces qué se dice del decreto. Dice Samuel Renihan en su libro sobre el decreto de Dios y su decreto, que el decreto es el acto de Dios por el cual Él determina absolutamente el futuro infalible de todo lo que está fuera de Él para alabanza de su propia gloria. Repito, es el acto de Dios por el cual Él determina absolutamente el futuro infalible de todo lo que está fuera de Él para alabanza de su propia gloria. Ahora, esto lo dice Renihan. Es un concepto que nos trae un significado claro acerca de lo que es el decreto, pero también en las Escrituras hay una afirmación muy similar a esta. Y podemos leer en Isaías 46 lo siguiente, y leo para ustedes en la versión Nueva Biblia de las Américas. 46:10, Isaías 46:10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizar y todo lo que quiero realizaré. Este texto bíblico es muy parecido a lo que Renihan expone. Entendemos entonces
que esta definición nos arroja la idea muy clara de que Dios establece y determina. Establece y determina. ¿Qué determina? Todos los acontecimientos de la historia. Y no solamente los determina, garantiza su cumplimiento. Podemos estar seguros de que todo lo creado sigue un plan soberano que Dios ha establecido en su decreto. Abraham Kuyper dice que no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no grite mío. Es decir, la necesidad de soberanía implica que Dios esté en completo control, en completa determinación y en completa garantía del cumplimiento de lo que Él ha decretado. Para que Dios sea enteramente soberano sobre toda su creación, Él debe sustentar a sus criaturas. Y no solamente esto, sino establecer el destino de cada una, a fin de que su propósito sea infalible. Pero entonces surge una pregunta legítima. Si todo ha sido establecido por Dios en su decreto y no hay nada que escape al cumplimiento de su propósito, ¿estamos programados hacia nuestro destino sin libertad? Es una pregunta legítima. Hay una película, estamos muy bíblicos hoy, Matrix Recargado, en donde hay una escena en un restaurante, entra Morfeo, Trinity y Neo buscando a un sujeto llamado Merovingio. Y empieza una conversación. Y Morfeo en la conversación dice, todo comienza con una elección. Pero Merovingio responde, la elección es una ilusión, creada entre los que tienen poder y aquellos que no. No hay escapatoria. Somos eternos esclavos suyos. Otro eslabón en la cadena. Pareciera que el decreto divino sugiere esto mismo que dice Merovingio. Pareciera que Merovingio estuviera diciendo que no hay ninguna posibilidad de elección en nuestras decisiones. Esta posición nosotros la llamamos el determinismo fatalista y nos remite a una anulación completa de la libertad humana. Es decir, para Merovingio no existe una decisión real. Es una ilusión, es algo aparente. Él lo soluciona diciendo que la diferencia entre aquellos que fingen y aquellos que entienden que no es así es simplemente el conocer el propósito. Yo les recomiendo que vean la película. Y no solamente por ese diálogo, sino por 3 diálogos más que me parecen muy interesantes con el oráculo, con el arquitecto y al final en la última película con el agente Smith. Entonces, ¿acaso nos esforzamos por negarlo y fingimos ser libres cuando en realidad no lo somos? Para contestar estas difíciles preguntas llega al rescate la doctrina de la concurrencia. Entonces, definamos qué es la concurrencia o colaboración de causas. También llamado el concurso divino, Samuel Renihan dice así, que evoca la idea de dos cosas corriendo una al lado de la otra, es decir, concurrentes o corriendo con, una al lado de la otra. Por un lado, Dios como la fuente de todas las cosas, es decir, Dios es la causa primaria. Y por el otro lado, tenemos a las criaturas, que las podemos llamar causas secundarias porque éstas dependen de la causa primaria. Comportándose conforme a su naturaleza. Otro concepto que de pronto nos puede arrojar un poquito más de claridad es el que menciona Wayne Grudem, que define la concurrencia como, abro comillas, Dios coopera con las cosas creadas en toda acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas que actúen como actúan. Debemos preguntar entonces,
en ambos conceptos se relacionan en una cooperación entre las criaturas y Dios. Es decir, hay una colaboración entre ambos agentes. Pero ¿cómo ocurre esta cooperación? ¿Cómo corren estas causas una al lado de la otra? ¿Cómo incurren para que el decreto sea infalible y para que respete la libertad de esas causas? Lo primero que debemos tener en cuenta, y como ya dijimos, es que Dios es la causa primaria de toda la creación. Esta condición no se limita solamente al acto creador. Es decir, Dios crea a todos nosotros, todas sus criaturas, todo lo que existe en el universo, pero no solamente nos crea, sino también hace posible nuestra permanencia, nuestra existencia en el tiempo. Continuamente Dios nos está sosteniendo hasta el cumplimiento de nuestro propósito. De manera que Dios no es solamente un arquitecto que diseña unos planos de su casa. Imagínese un arquitecto que diseña unos planos de una casa. Esto es el decreto. Y este arquitecto va a supervisar que esa casa se construya como él la planeó en esos planos. Y él va a estar supervisando, es decir, está creando. Sino que también este arquitecto va más allá y sostiene la edificación para que continúe existiendo. Es decir, en nuestra realidad, el arquitecto supervisa y se va porque la casa se va a sostener sin ni siquiera él mover un dedo. Pero en el caso de Dios, y para una analogía un poquito más cercana, entendemos que Dios se encarga de seguir sosteniendo la casa. Es decir, que los materiales con los cuales está hecho la casa sigan existiendo, continúen en la existencia. Esto es lo que llamamos la providencia, tema que vamos a estar viendo el próximo mes, Dios mediante, y que va a ofrecer más claridad sobre esto que estamos tocando aquí. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra que aquí se traduce como sostiene es fero. Esta palabra en el Nuevo Testamento se usa muy comúnmente, no solamente para transmitir la idea de que se está cargando algo, no solamente ese sostener es que está cargando algo, sino que ese sostener implica la idea de que se está cargando y dirigiendo algo hacia algún punto en específico. De esa manera, Dios, por la palabra de su poder, no solamente nos sostiene en la existencia, sino también nos dirige en nuestros pasos. Si usted puede leer Lucas 5:18, Juan 2:8 y 2 Timoteo 4:13, se va a encontrar con esa misma idea. Por ejemplo, en Juan 2:8, cuando dice que fueron a llevar el vino, cuando Jesús hace el milagro del vino, dice que fueron a llevar, a probar el vino hacia la persona encargada. Bueno, cuando utilizan sostener, la palabra ahí sostener, de llevar, de cargar, es eso mismo, servir como contenedor, pero dirigirlo hacia un punto en específico. Es Dios quien activamente sostiene su creación para evitar que deje de existir. Su poder nos faculta para permanecer a lo que es lo mismo que nosotros enteramente vamos a estar dependiendo de nuestra existencia de Él. Porque Él también establece los alcances de nuestra naturaleza. No podemos hacer nada más allá de nuestras capacidades.
usted por más que agite sus brazos, nunca va a poder volar, porque su naturaleza no se lo permite. Como está hecho mi cuerpo, yo no puedo aerodinámicamente volar. Ahora, en la naturaleza de las cosas creadas, todas estas causas secundarias de las que hemos estado hablando influyen unas con otras, pero influyen unas con otras de un modo determinado, sea necesariamente, contingentemente o libremente. Y me disculpan ese tecnicismo, pero es justo utilizarlo. Vamos a hablar acerca de las causas necesarias, de las causas contingentes y de las causas libres. Intentaré ser lo más claro para no adentrarnos en tecnicismos. Las causas necesarias. ¿Qué son las causas necesarias? Solo pueden ser como son para que existan. Un ejemplo, las leyes físicas que ordenan el universo. Todas las leyes físicas que ordenan el universo y que en el curso natural de sus acciones no pueden ser de otra manera. Como dice Renihan, Dios ha decretado que la gravedad no tenga vacaciones. Es imposible que usted pueda encontrar en algún punto en el tiempo que la gravedad deje de ser gravedad, porque entonces no existe. Lo mismo, todas las fuerzas naturales con las cuales Dios ha ordenado todo este universo permanecerán siendo necesarias porque es la manera en que existen. Porque si no son necesarias, entonces no existirían. El fuego, por ejemplo, necesariamente tiene que quemar. Un triángulo necesariamente tiene que tener 3 lados. Si no, no es triángulo. Si tiene 4 lados es un cuadrado. Entonces, algo necesario es que sí o sí existe de una determinada manera y no puede ser de otra. Dice el Salmo 148:8 que fuego, granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra. Es decir, todos estos agentes naturales están bajo el completo control de Dios y establecimiento de Él. Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, dice Mateo 5:45. Su sol. Entendemos nosotros que el sol siempre sale todos los días, haciendo un ciclo interminable. Que el mundo que nosotros vemos sea tan predecible y perfectamente ordenado es producto de estas causas necesarias y que incesantemente van a estar actuando conforme a sus naturalezas. Ahora, Dios puede restringir temporalmente las propiedades, algunas propiedades de estas causas necesarias, pero eso será tema para la providencia. En estas causas cooperan en cada aspecto con la creación, influyen en todo sentido. Piense en un momento en todas las cosas que dependen de las fuerzas gravitatorias. Las órbitas de los planetas, las órbitas de la Luna, dependen de la gravedad. Que la Luna esté a determinado comportamiento cerca de la Tierra influyen las mareas. Las mareas influyen a que todo nuestro clima, todo el sistema climático se comporte como se comporta. Es decir, hay siempre un establecimiento ordenado y nosotros podemos estudiarlos. La electricidad, por ejemplo, la energía hidroeléctrica se sirve de la gravedad. Cuando el agua baja por gravedad y mueve una turbina, se genera la electricidad. Nosotros podemos predecir con exactitud muchas cosas porque estas fuerzas siempre se mantienen constantes, siempre son necesarias. El planeta Neptuno fue descubierto en el año 1946, producto de que un año antes Urbain Le Verrier hubiese hecho cálculos precisos porque se había dado cuenta que había algo antes de Urano que no estaba interfiriendo, no se estaba comportando como debería comportarse. Entonces él llegó a la conclusión de que ahí tenía que haber algo que debía interferir gravitatoriamente de tal manera que respondiera al comportamiento que estaba teniendo esos otros planetas cercanos. Y efectivamente así sucedió.
Un año después fue observado Neptuno en ese preciso lugar en donde se predijo matemáticamente que estaría. Entonces estas son causas necesarias. Ahora, causas contingentes. Las causas contingentes pueden ser o no ser sin dejar de existir. Los animales, las plantas, el clima o los acontecimientos que suceden al azar, una moneda que se tira al aire o cuando se tiran los dados, por ejemplo. Estas causas contingentes son afectadas a menudo por las causas necesarias. Podemos decir que las causas contingentes pueden ser o no ser y seguir existiendo. No como las necesarias, que cuando no son como son, entonces no existen. Proverbios 16:33. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Es decir, que aunque haya a nuestra vista, a nuestra realidad, un aparente azar, hay decisiones que está tomando el Señor para que el resultado dé como debe de dar. Las causas libres son aquellas que pueden ejercer sus actos a voluntad. Pueden elegir hacer muchas cosas o no hacer ninguna, sin que sean forzadas, y esto es muy importante, sin que sean forzadas u obligadas. Es decir, estos agentes libres hacen lo que quieren, conforme a su naturaleza. Es decir, nosotros no podemos volar. Bueno, sí en un sentido, pero no en el sentido natural. No podemos volar con nuestra composición anatómica que tenemos. Los ángeles y los hombres están en esta categoría. Y nosotros leemos en Génesis 5:20, cuando José se encuentra con sus hermanos, y él dice, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera lo que vemos hoy. Ahí la escritura nos está diciendo que Dios pensó en hacer mal. Dice ustedes. Y en el relato de Génesis efectivamente vemos que son los hermanos quienes hacen todo ese plan macabro para matar a José para intentar hacer ese asesinato. Ellos hicieron ese mal, no Dios. La concurrencia entonces hace posible que cada una de estas causas, contingentes, libres, necesarias, actúen colaborando, todas para el cumplimiento del decreto divino, de acuerdo a su modo natural. Dice nuestra confesión en el capítulo 3 de que ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Todo lo que acabamos de decir se condensa en este enunciado. No hace violencia, Dios no hace violencia, Dios no nos obliga, nos fuerza, nos empuja a tomar una decisión a la voluntad de la criatura. Él no quita nuestra libertad o cualquier contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Ahora, veamos las causas secundarias, en particular las causas libres, para seguir ahondando en el tema de cómo se concurre entre que Dios establece un futuro infalible y que nosotros seguimos siendo libres. En nuestra experiencia del mundo, nos obliga siempre a pensar, a concluir que nosotros tenemos una libre voluntad de nuestras acciones humanas. Aunque hayan algunas causas que de pronto influyen, siempre nosotros estamos haciendo las cosas porque queremos. Incluso cuando nuestras mamás nos obligan, la estamos haciendo porque las queremos. Es decir, sabemos que si no lo hacemos, nos pegan. Yo quiero que no me peguen, entonces yo lo hago. En todas esas decisiones estamos queriendo.
Entonces, en mayor o en menor medida, hay otras causas que van a influir en las decisiones que tomamos. Apreciamos esta libertad de elegir y ninguno de nosotros se siente como una máquina. ¿Quién de ustedes se siente acaso como una máquina que se siente programada para hacer lo que hace? Ninguno. Somos conscientes de quiénes somos y es por eso que tomamos tal o cual decisión. Entonces, ¿cómo sucede el plan divino sin que se anule esa libertad? Ya antes hemos mencionado nuestra dependencia de Dios, particularmente en la conservación de nuestra existencia. Nosotros existimos porque Dios nos sostiene. Como dice Pablo cuando está en el Areópago, dice que en Él nos movemos. Él no está hablando de algo panteísta, como que todos somos el universo, nada por el estilo. Pablo lo que está tratando de decir es que Dios activamente está sosteniendo cada parte de nuestra composición física para que nosotros podamos ejecutar cada una de las cosas que nuestra naturaleza es capaz de hacer. Y nuestra naturaleza libre es capaz de tomar decisiones libres. Entonces Dios nos sostiene para que tomemos decisiones libres. Él respeta enteramente esa libertad y no solo la respeta, sino que la sostiene y la hace posible. Como el decreto es infalible, de algún modo la voluntad de las causas libres deben seguir el curso fijado en el plan divino. ¿Cómo es posible? ¿Cómo esto es posible? Jesús García, en su Metafísica Atomista, me parece muy acertado en lo que responde. Y leo para ustedes, dice, sencillamente porque Dios no mueve la voluntad físicamente, es decir, por compulsión, Dios no nos está empujando físicamente desde afuera, sino psíquicamente y desde adentro. O sea, iluminando nuestro intelecto, resaltando, o sea, embelleciendo el atractivo del bien que Él ha propuesto en su decreto. Y sosteniendo y ayudando a la voluntad para que elija siempre ese bien. Nada de esto, en efecto, es contrario a la libertad. Ni la anula ni la aminora. Porque el que elige lo hace conociendo el bien que elige. Nosotros vamos a estar conociendo siempre lo que elegimos. Dios siempre, delante de nuestras decisiones, no físicamente, sino por otras causas secundarias, provisiona la iluminación para que elijamos lo que Él ha decretado que nosotros necesitamos elegir. Ahora, utilizo la palabra necesidad no en el sentido estricto filosófico, porque esto puede dar malos entendidos. Iluminar el entendimiento no es deformar la realidad. Y tenga eso muy claro. Dios no va a hacer algo, a influir en nosotros y mostrarnos apariencias de cosas, no. Dios es verdad. Dios es sumo bien. En Él, dice la Escritura, que no hay ninguna sombra de maldad. Entonces, sus decisiones, su voluntad siempre va a estar encaminada a mostrar el mayor bien posible. De ninguna manera va a deformar la realidad. Va a hacernos creer algo que no es. Él no nos va a engañar. Él tampoco va a impedir que nosotros conozcamos otros bienes posibles. Porque si solamente vamos a conocer un bien posible, significa que no podemos elegir. Sí o sí vamos a elegirlo. Dios no hace eso. Dios nos ofrece, o delante de nuestras decisiones hay opciones. Opciones que podemos elegir de acuerdo a las inclinaciones de nuestro entendimiento, lo que nosotros conocemos. Antes de ir con un ejemplo, tenemos que recordar que el hombre ha sido dotado con la capacidad natural
de admirar el bien, la ley natural. No llegamos a tomar decisiones de manera neutral, de ninguna manera. De fábrica estamos dotados para cumplir el propósito por el cual hemos sido diseñados, para la alabanza de la gloria de su gracia, de Él. Lo que hacemos, lo hacemos como imagen suya, lo hacemos conforme a su semejanza. Es decir, Dios es bueno, nosotros, nuestras inclinaciones creadas en Adán, fueron hacia eso. A conocer ese bien que Dios se ha propuesto desde toda la eternidad. Bueno, veamos el ejemplo. Hoy me he levantado y tengo una decisión que tomar entre bañarme y no bañarme. Si elijo bañarme hoy es porque he entendido que hay un mayor bien. Que hacerlo a que no hacerlo. ¿Cómo aprendí que eso es bueno? Dios no me está susurrando al oído, báñate, báñate. No lo está haciendo. En mi experiencia de la realidad del mundo que me lo ha enseñado, es la experiencia que Dios está usando conforme a las causas secundarias para que yo aprenda en mi intelecto que eso es bueno. De tal manera que yo sé y yo lo quiero hacer para que los hermanos no me miren mal porque estoy oliendo horrible. Entonces yo quiero hacerlo. Dios puede usar esas causas secundarias, como por ejemplo mi familia, porque me educaron que tengo que bañarme 2 veces al día o 3 veces al día o una vez al día, como le hayan enseñado en su hogar. O sus amigos, oye, hueles horrible, te aconsejo que te bañes seguidamente. O algún extraño. Dios usa todas esas causas secundarias para influir en nuestras decisiones, para persuadirnos. Entonces Dios hace que se ilumine lo bueno en nosotros de lo que significa bañarnos. Lo hago porque quiero hacerlo, ya sea por un bien directo, indirecto, real o aparente. Y para en concreto que puedan ampliar lo que significa cómo nosotros queremos algo, les recomiendo mucho el libro de La libertad de la voluntad de Jonathan Edwards. Es, en la sección número 2, Edward explica, bueno, no tan claramente, pero puede ayudarse de algunos diccionarios y da una descripción de por qué elegimos lo que elegimos. Entonces le recomiendo que vaya si quiere ahondar en eso del querer de nuestra libertad en ese libro. Veamos otro ejemplo. Ya vimos acerca del bien de bañarme, ahora vamos a algo negativo. Éxodo 7 al 11 narra la historia de las plagas sobre Egipto. ¿Cuántos se han leído Éxodo? Espero que todos. Se dice de Faraón que él endureció su corazón. Él no quería dejar a los israelitas. Él los quería mantener esclavos. No los liberó. Al agrado de Faraón, voluntariamente decidió mantenerlos en esclavitud. Voluntariamente. Porque a él le convenía más tener a los israelitas como esclavos. Él quiso porque lo convenía. Ahora, esta decisión fue contraria al mandato expreso de Dios que dice que comunicó por medio de Moisés, que es libera a mi pueblo. Podemos decir que para esa elección de Faraón no se requiere que Dios intervenga activamente. Es decir, él no está iluminando el entendimiento de Faraón para que elija lo malo. En esta ocasión, Dios no está iluminando el entendimiento de Faraón para que él elija lo malo. Pues la deformidad moral ya está en la criatura. Que Faraón haga lo malo es porque él
libremente. Ya lo tienen en su intelecto, en su corazón, en su naturaleza, esa inclinación. Es decir, Dios no está mostrándole a Faraón una decisión para hacer un mal. De hecho, eso contraría el atributo de la bondad de Dios. Dios no puede hacer algo malo, ni lo recomienda, antes lo condena. Y sabemos expresamente que Dios condena la maldad y aconseja no hacerlo. Dios quiso no impedir la escogencia natural de Faraón. Dios quiso no impedirlo. Dios sabía que Faraón iba a elegir una mala decisión y simplemente dijo, no lo voy a impedir. Ahora, eh, tengamos en cuenta que hay que coger esto con pinzas. Nosotros muchas veces decimos, y eso pues lo vamos a exponer en la siguiente escuela, Dios mediante, acerca del tema del mal y cómo esta escogencia que hace el mal y cómo es la posición de Dios frente a eso. No solamente es que Dios permite. Cuando nosotros decimos que Dios permite, tenemos que tener en cuenta que Dios no es que lo apoye, porque expresamente en la palabra Dios condena el mal y no lo aconseja de ninguna manera. Simplemente no quiere impedir que tal persona haga ese determinado mal. Él no quiere impedirlo. ¿Por qué no quiere impedirlo? Para no alargarme en esta explicación, simplemente porque ese bien que está privándose, del cual no quiere elegir Faraón, no es lo suficientemente grande como lo que va a significar la decisión mala que al final va a redundar en un bien. Y lo voy a explicar brevemente con un ejemplo porque veo sus caras un poquito extrañas. Hablemos de alguien que camina. Alguien que camina. Cuando nosotros decimos que alguien que camina es porque está activando sus facultades de locomoción. Pero si tenemos una persona coja, esa persona está caminando, puede caminar, pero camina con un defecto. Camina con un defecto. Es decir, no está anulando completamente el bien que significa caminar. Es decir, la persona se va a mover. Hay un bien en la persona se mueva porque esa es parte de nuestra naturaleza, movernos. Estamos efectivamente eh, moviéndonos conforme a nuestra naturaleza, pero lo estamos haciendo con un defecto. Ahora, si yo me quiero mover porque necesito tomar un vaso de agua, por ejemplo, ir de un lado a otro porque necesito tomar un vaso de agua, que yo me mueva bien, perfectamente, o que me mueva cojamente no anula el bien final que yo voy a tomar cuando beba el agua. Sea cual sea la condición en que yo me mueva de A hasta B, me estoy moviendo y efectivamente moverse es un bien, y al final lo que voy a conseguir es saciar mi sed, pero lo estoy haciendo de dos maneras diferentes. Una eficientemente, camino bien, y otra con una deficiencia, camino mal. Y para las causas libres, caminar mal es pecar. Entonces, eso es más o menos lo que significa que Dios permite y por qué lo permite, para garantizar un mayor bien posible al final, a su propósito en todo el universo. Ahora, esto que decimos de Faraón está perfectamente en consonancia con lo que dice Romanos 9. Entonces, la misma escritura nos dice que el Señor endureció el corazón de Faraón y este no dejó a los israelitas, dice Éxodo 10:20. Entonces podemos entender ese texto en cómo Dios endurece el corazón de Faraón ahora. Podemos afirmar que todas las decisiones de los hombres son libres y las causas secundarias cooperan con Dios para la iluminación del entendimiento, a fin
elegimos entre todas las cosas posibles la más agradablemente buena y que coincide. Porque cuando nosotros elegimos, coincide con lo que Dios ha decretado desde la eternidad. Ahora, para el caso de no elegir entre todas esas opciones que tenemos, elegimos el mal o la que no es más agradable, es debido a que Dios no quiere impedirlo. También esto coincide con lo decretado en la eternidad. De una u otra manera se va a cumplir el decreto. De una u otra manera Dios va a garantizar la infalibilidad del decreto y va a garantizar la libertad de nuestras decisiones. Algunas consideraciones prácticas ya para finalizar. Las oscuridades en la razón no desaparecen con estas explicaciones. Adentrarnos en estas doctrinas puede arrojar un poco de luz, pero algunas oscuridades van a quedar. Nos resulta difícil entender con claridad las relaciones entre lo eterno y lo temporal, lo mudable y lo inmutable, lo finito y lo infinito. Pero también conviene aclarar que las oscuridades no es lo mismo que las contradicciones o cualquier tipo de absurdo. En nuestro intento por armonizar todos estos conceptos, debemos descansar con fe que aunque esto puede exceder a nuestro entendimiento, lo que entendemos es porque Dios lo ha revelado en su palabra, es porque es verdad. Y esto no va en ninguna contradicción, ni con la razón, ni con su palabra. También podemos ver que, como hemos visto, Dios respeta nuestra capacidad de elegir. Entonces, las responsabilidades de los acontecimientos son por entero consecuencias de lo que nosotros escogemos. Yo no puedo decir, es que Dios lo decretó, entonces por eso yo elegí así. No, señor. Hay una responsabilidad porque hay una libertad. Nuestras obras serán juzgadas con verdad. Nuestras elecciones nos recompensarán o nos acusarán. En palabras de Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Romanos 9:14. ¿Podemos acaso delante del juez santo salir bien librados cuando es probado que voluntariamente hemos cometido contra él una ofensa eterna y constante? Miremos a Cristo, al que libremente se entregó en rescate de nuestra alma, a fin de que verdaderamente podamos ser libres. Y como última aplicación o consideración práctica, los trabajos y decisiones ordinarias, esas que de pronto no les damos importancia, deben llamar más nuestra atención. Pues aunque las consideramos menores, también son parte importante de la ejecución del plan de Dios. Elegir con sabiduría en esas aparentes pequeñeces van de acuerdo con la recomendación de la Escritura, que nos anima a hacer todo como para el Señor. Colosenses 3:23. Es así para el fin en el cual son dirigidas, el supremo bien en el universo creado, para la alabanza de la gloria de su gracia por la cual han sido decretadas.